Dios le bendiga a mis hermanos. En este tiempo de crisis de salud, la palabra de Dios nos lleva a que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Dice la segunda carta a los Corintios, su capítulo 5, verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos nosotros los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, los que tenemos el compromiso de llevar las palabras a aquellas personas que aún no han recibido salvación. Muchas personas están partiendo en estos días. Decíamos la semana pasada, partiendo muchos con el Señor, pero partiendo otros que aún no han recibido al Señor Jesucristo. Y la meditación en este día está bajo el título, ¿con qué propósito fuimos creados? Dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, su capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, por tu misericordia, Señor, gracias por dirigirnos en todo, Señor. Glorifícate en este día, Padre Celestial, guíanos, Señor, a presentar tu palabra y que podamos recibir tu mensaje, el mensaje de la palabra de Dios para cada quien que esté escuchando en este tiempo y reciba la misericordia que tú nos envías a través de tu palabra. Glorifícate, Señor, te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. El hombre fue creado sin pecados, pero nuestra desobediencia nos apartó del Padre Celestial, y Él, en su amor, en su misericordia, nos está dando la oportunidad de poder tener una vida sobre la tierra con un tiempo hábil para que recibamos su promesa. La promesa de un Salvador que restaure el camino hacia Él. Naturalmente, si le creemos y si tenemos fe en su enviado a rescatarnos y llevarnos de regreso. Si recibimos a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Él nos acogerá en su regazo, extendiéndonos su perdón basado en el sacrificio de su Hijo en la cruz por nuestra culpa. Como hemos visto en primera carta de Pedro, su capítulo 2, su verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay otra versión bíblica que es más directa, que nos dice, para que mostréis las virtudes de aquel. Está hablando de proclamar, para que proclamemos. Proclamar es decir una cosa en voz alta, decirla públicamente, preferiblemente de forma solemne y de manera constante. Eso nos toca a nosotros hacer, sus embajadores, en nombre de Cristo, pidiendo que el mundo venga a reconciliación, que seamos los que nos paremos en la brecha entre el pueblo y Dios, pregonando al Señor Jesucristo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, dice la palabra de Dios en Mateo 4, su verso 16.
viendo gran luz. Y dice ese verso, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Él es la única luz de este mundo y que por medio de él todas las cosas fueron hechas. La fe en Jesús nos sacó de la oscuridad del pecado. Piensen usted, ¿cómo estaba antes? ¿Cómo estábamos antes? Y Él nos sacó de ese lago cenagoso en el que estábamos. Jesucristo nos integró como parte de su cuerpo y esto hace que la sangre de Jesús nos limpie de una manera permanente de todo pecado y maldad. Por eso debemos aprender a confesar lo que la sangre de Jesús hace por nosotros al declararlo Señor de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, su capítulo 1, su verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin la sangre de Cristo, nadie puede tener una relación con el Padre Celestial, porque Dios es santo, pero por su amor, el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación. La preciosa sangre de Jesús ofrece todo lo que necesitamos para acercarnos al Padre. Allá en Apocalipsis, su capítulo 12, su verso 11, dice la palabra de Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros fuimos creados con propósito. ¿Con qué propósito fuimos creados? El propósito de Dios al crearnos fue que le glorifiquemos. Obviamente, esto no es una novedad. Toda la creación fue creada por la obra de Dios. Nada fue creado por casualidad. Glorificar a Dios significa que fuimos creados a imagen de Dios para representar, para manifestar, el dar evidencia de Él. Es como el reflejo del espejo de Dios. Todo en el universo refleja lo que Dios es. Dios es la meta de todo bien. Dios quiere que toda su creación experimente el bien y Dios es el bien más excelso. Hemos sido creados para representar a Dios, para reflejar a Dios, para glorificar a Dios en este universo. Así que, donde quiera que vayamos, debemos glorificar a Dios dando una correcta imagen de Él en donde estemos. Dice la palabra de Dios en Salmos 19, su verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la naturaleza misma habla de su presencia. La gente que nos vea tiene que ver a Dios, su amor, su carácter, su santidad, su verdad. Los atributos de Dios deben ser reflejados por nosotros como una foto de Dios en donde quiera que estemos. Desde el principio está dispuesto esto en su palabra. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios dijo a Moisés que ordenara al pueblo que no hicieran imagen de Dios? ¿Por qué? Dios ya había creado una imagen suya en la tierra y fue en Adán y Eva. Dice en Isaías 43, su verso 7,
los he creado para mi gloria. Pero algo pasó. Adán y Eva eran la representación perfecta de Dios, sin mancha y con toda la gloria de Dios. Algo pasó. Fuimos tentados y caímos en la tentación. Fuimos entonces separados. Pablo comparte esta verdad en la carta a los Romanos, su capítulo 3, su verso 23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De seguir así, perderemos la vida eterna. Para obtener la vida eterna, tienes que reconocer y creer que Jesús murió por salvarte en la cruz y resucitó para darte vida. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único que puede hacer que entres también protegido a la vida eterna a través de su puerta. Dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta entrada a la vida eterna es únicamente por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y la vida eterna es entrar en la intimidad del corazón, la mente y el alma en el amor verdadero con Dios. En Juan capítulo 17, su verso 6 al 8, dice la palabra de Dios: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Tienen vida eterna todos aquellos que han conocido y han creído que Jesús vino enviado por el Padre. Tú vales mucho para Dios. Vales tanto que se oponen grandes barreras, huestes de maldades demoníacas para no dejarte entrar por la puerta que lleva a la salvación. Jesús es la puerta. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes de maldad, falsos profetas, que te harán ver espejismos y que te harán creer cosas que parecen reales para que no creas en Dios. Cosas para que no entres a la ciudad santa y la nueva Jerusalén. Esa ciudad de la que habla Juan en Apocalipsis 21, verso 2, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El único que puede llevarte allí es Jesús por medio de su Santo Espíritu. Debes creer, debes confiar y no ser incrédulo o incrédula. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Tu origen es suficiente para que sepas que eres demasiado especial y el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que te pierdas. El Padre te conoció desde antes y quiere que regreses a casa. Dice su palabra en Jeremías 1, verso 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Él nos apartó para que lo proclames por doquier, para que alabe su santo nombre. El Padre Celestial cuenta contigo para que anuncies, para que proclames las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, que te sacó del lodo cenagoso en que estabas antes. Y ahora Él espera que le demos esa honra a Él, que sepamos que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Si no, entonces cometemos el mismo pecado que Lucifer, creerse como Dios. Sufriremos entonces la consecuencia de nuestro extravío. En conclusión, recordemos siempre que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así dice su palabra en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Dios de toda gloria, gracias Señor, gracias por tu palabra, por dirigirnos Señor a esta hora. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Incline tu oído a la súplica que hace todo el pueblo, tanto aquí en este país como en los demás países, Señor, en cadena de oración, rogándote porque intervenga, Señor, en esta pestilencia que nos está azotando en este tiempo, Señor. Glorifícate, Padre, te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.